Bolivia atraviesa un momento crítico en su historia. Por primera vez en 20 años, el MAS quedó fuera del balotaje, que disputarán en esta oportunidad los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. ¿Qué pasará ahora con el Estado plurinacional y con el proceso constituyente? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada. Queremos con él profundizar en esta situación y analizar las repercusiones en Bolivia y en la región. ¿Qué pasará en ese país en la segunda vuelta electoral? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios, los leo. Hacemos ahora el contacto con la ciudad de La Paz. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Igualmente, un gusto estar con ustedes para informar lo que ocurre en Bolivia. Contanos un poquito cómo se llegó a este escenario histórico en el que el MAS queda fuera del balotaje por primera vez en 20 años. Sí, es una situación extraordinaria la que ocurre en Bolivia, porque el movimiento al socialismo, que había tenido un poderío social, electoral, regional en Bolivia, desde casi más de 20 años, desde sus primeras movilizaciones a principios del siglo, en estas últimas elecciones del pasado domingo se produjo un hecho inesperado en términos de los resultados electorales, es decir, el movimiento al socialismo como partido y las fracciones en las que se ha dividido quedaron prácticamente sin poder de decisión a nivel de la Asamblea Legislativa y del propio esquema político nacional. Y esto básicamente se debió a, creo yo, a una conspiración que fue desarrollándose a partir de un golpe institucional que dio el Tribunal Constitucional contra Evo Morales y contra el movimiento socialismo. Y esto fue trascendental que el Tribunal Constitucional sometió sus propias decisiones a otros poderes del Estado. Sometió al Poder Legislativo, sometió al Poder Electoral y finalmente comenzó a tomar decisiones que no le correspondían como órgano exclusivamente del carácter judicial. Por tanto, desde hace 2 años se vino desarrollando prácticamente una conspiración para debilitar al movimiento al socialismo a través de esta anulación de su liderazgo y luego reconociendo a una dirección en el movimiento al socialismo que no tenía ni la tradición ni la validez legal. Y además esto ha llevado a que prácticamente las acciones de las organizaciones sociales contestatarias al gobierno de Arce comiencen a ser fuertemente debilitadas y perseguidas por el gobierno. Esto llevó ya en el proceso electoral de los últimos meses a que la nueva organización creada, que era Evo Pueblo, no pueda participar en las elecciones con ninguna de las siglas posibles que existían y el movimiento al socialismo, con un candidato como Eduardo del Castillo, por una parte, apoyado por el gobierno, y por otra parte, el frente a través del cual participó Andrónico Rodríguez tuvo una performance relativamente reducida y en ese sentido es que las opciones de la derecha y de la ultraderecha han tenido mayores posibilidades de contar con un apoyo electoral importante, en tanto que electoralmente las organizaciones procedentes del antiguo movimiento al socialismo quedaron con niveles de votación que no superaron el 12% de los electores del país. Eduardo, ¿y qué significa para Bolivia que el MAS esté fuera del gobierno y cómo afecta además al Estado plurinacional y al proceso constituyente que marcó a Bolivia en el año 2006?
Bueno, en el contexto señalado, en las elecciones se ha producido un resultado sorpresivo, a pesar de que las tendencias mostraban que las posiciones más neoliberales, más ultraderechistas, iban a disputar una segunda vuelta electoral. Se ha producido un hecho en el cual, de manera sorpresiva, la candidatura, también muy de última hora, del Partido Demócrata Cristiano, que prácticamente no existía en el panorama político boliviano, apareció con la candidatura de Rodrigo Paz Pereira y de el capitán Edman Lara. Y esta fórmula fue la que causó una sensación espectacular porque consiguió tener la mayoría de votos el día domingo. Y esto nadie se esperaba, ni las encuestas, gran parte de ellas manipuladas, por supuesto, ni sondeos de opinión, ni lo que manifestaban los medios de comunicación hegemónicos y controlados por las grandes empresas privadas, ¿no? Descartaban cualquier posibilidad. Sin embargo, esta va a ser la fuerza más importante que va a ganar en las elecciones. Va a sacar alrededor de 30% de votos, seguido eh, de Libre, que es una organización también muy precaria, pero con la candidatura de Jorge Quiroga, que va a sacar el segundo lugar. Y el tercer lugar van a ocupar los votos nulos a lo que llamó Evo Morales, que tuvo alrededor del 20% de respaldo. Entonces, para la segunda vuelta, las dos fuerzas que consiguieron votación importante, como son Partido Demócrata Cristiano y Libre, van a disputar esta segunda vuelta. Esta sorpresa a la que yo me hago referencia tiene que ver con que en las encuestas Rodrigo Paz y Edman Lara no conseguían más del 10% de votos, pero el día de la votación, el domingo, aparecieron con una votación extraordinaria que ha cambiado el panorama electoral y el panorama político. Porque esta fuerza electoral, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, tiene una posición de centro derecha, y Edman Lara es un capitán retirado de la policía que fue predominante para los resultados porque tuvo una performance en las redes sociales, en las redes virtuales, realmente de un impacto muy poderoso, que logró precisamente ocupar el primer lugar en la votación. Y en sus declaraciones después de la votación ha mostrado claramente una posición totalmente antisistema. Es un outsider, diríamos, que viene de fuera de la política, pero que impone un discurso, una posición, y prácticamente tiene en este momento en los medios, en general y en las redes virtuales, un posicionamiento prácticamente hegemónico y predominante. Todo lo que dice este capitán Lara prácticamente es tema de la agenda política en Bolivia en este momento. Eduardo, ¿y qué diferencias hay, ya de cara a esta segunda vuelta que se viene en Bolivia, entre los proyectos de país que tienen Rodrigo Paz por un lado y por el otro Jorge Quiroga? O como decimos aquí en el sur, es el mismo perro con distinto collar. Tal vez para entender mejor esto, hay Ujú. que señalar que la votación anterior del movimiento al socialismo, esa poderosa votación, prácticamente se ha desplazado hacia el Partido Demócrata Cristiano, es decir, hacia Paz Pereira y el capitán Lara. Y esto es importante porque exactamente los territorios donde tenía predominio el MAS, sobre todo en el altiplano boliviano, en la ciudad del Alto, en toda la región occidental, en Cochabamba y en Santa Cruz, va a tener una votación extraordinaria. Por tanto, hay una presunción muy fuerte de que las bases del antiguo movimiento al socialismo han tomado posición para respaldar a este proyecto electoral y desplazar a una de las fuerzas neoliberales más
recalcitrantes como la de Doria Medina y que tenga una presencia ahora para la segunda vuelta. ¿Qué representa Jorge Quiroga del llamado Frente Electoral Libre? Sí. Representa la posición más radical del neoliberalismo que busca parecerse a la posición de Milei, restringiendo totalmente el rol del Estado y jugar a una política totalmente pro-norteamericana, pro-libre mercado y destrozar todas las medidas de reformas, de cambios sociales y estructurales que se han producido en el gobierno del movimiento al socialismo. En tanto que el proyecto de Paz Pereira, junto con el capitán Lara, es algo mucho más híbrido, no es netamente neoliberal, sino con discurso liberal, es cierto, con un discurso en el que el Estado debe reducirse, pero manteniendo las políticas sociales, manteniendo muchas de las decisiones importantes de redistribución de la riqueza que había establecido el movimiento al socialismo. Plantea además un sistema de mayor redistribución regional de la riqueza y que el proceso de autonomías vaya en un curso mucho más radical. En ese sentido, considero que mientras Jorge Quiroga toma una posición más ultraneoliberal y conservadora, Paz Pereira ha manifestado un discurso un poco más tibio, más liberal sin duda, más democrático, y si bien ha atacado a muchas de las políticas en que el Estado debe ser protagonista y decisivo en la economía, va a mantener una serie de políticas sociales que ya están establecidas en el país. Entonces, estos dos proyectos creo van a irse manifestando en las próximas semanas y meses, y creo también que tiene mucho que ver qué posiciones van adoptando las otras fuerzas políticas y además las fuerzas sociales. Creo que esto va a ir definiendo el nuevo panorama electoral con miras a la segunda vuelta electoral en el mes de octubre de este año. Eduardo, ¿y a qué electorado tiene que ganar Paz y Quiroga para poder vencer en la segunda vuelta? El, al parecer parece mucho más factible que los sectores de clases medias, de clases bajas, apunten a respaldar a Paz Pereira. Y además, ya varias organizaciones se han manifestado al respecto. Varias organizaciones campesinas, populares, se han pronunciado de respaldar a Paz Pereira. Inclusive, el candidato descartado para esta segunda vuelta, como es Doria Medina, que salió en cuarto lugar, en principio ha decidido apoyar a Paz Pereira. Sin embargo, su aliado Camacho, que está preso por haber llevado adelante el golpe de Estado del 2019, ha declarado que no se pronuncia por ninguna de las candidaturas. Por otra parte, ¿no? Las organizaciones empresariales, las corporaciones más poderosas y las logias del oriente boliviano ya se han pronunciado apoyando a Quiroga, porque consideran que es el que lleva adelante lo que ellos quieren, ¿no? Un país totalmente abierto a una economía mundial, un libre cambio total y además para favorecer sus políticas de contener el control prácticamente de toda la exportación boliviana y todos los recursos del país sin ningún control del Estado. Yo creo que esas son las tendencias que se comienzan a afirmar. Aún todavía falta saber a quién apoyará, probablemente en las próximas semanas tomará alguna decisión, Andrónico Rodríguez, el candidato de Alianza Popular, y el candidato del movimiento al socialismo del Castillo, que ha sacado 3% de votos, que podría también tomar una posición al respecto. Eduardo, ¿y qué rol crees que jugarán en esta segunda vuelta electoral en Bolivia el voto joven y de la población indígenas? Es definitivo. Yo creo que ya en esta primera vuelta electoral, el voto joven se ha inclinado y sobre todo el voto joven, popular y marginal del país, ha votado especialmente por el
capitán Lara, y que eso ha favorecido a Rodrigo Paz sin ninguna duda, ¿no? Y que para una segunda vuelta esa tendencia probablemente se, se fortalezca aún más, ¿no? Entonces, eso es lo que se nota. Y el voto indígena también yo creo se va a inclinar principalmente a Rodrigo Paz, ¿no? Porque es la posición menos ultra neoliberal, menos conservadora, menos marcada por una política de dominación del imperialismo norteamericano, porque tanto Lara como Paz Pereira han manifestado cierta distancia. Ahora, probablemente esto signifique, sobre todo por la trayectoria del padre de Rodrigo Paz, por Jaime Paz Amor, el expresidente de Bolivia, que ha tenido siempre muy buenas relaciones con la socialdemocracia europea y con una serie de tendencias europeas. Por tanto, yo creo que va a haber un mayor acercamiento a la Unión Europea, a los países europeos y a los partidos socialdemócratas europeos por parte de Rodrigo Paz, en tanto que Jorge Quiroga está claramente alineado con las posiciones más radicales del conservadurismo norteamericano, ¿no? Con los sectores de los cubanos de Miami, de los gusanos, y él obedece prácticamente a esa estrategia. Eduardo, ¿y estamos ante un posible fin del MAS o es un momento de autocrítica y de poder reorganizarse y crear raíces más profundas? Bueno, esta es una pregunta que va a ser respondida en lo que vaya pasando. Sin embargo, por una parte, la votación del Castillo, la votación de Andrónico Rodríguez, que llega al 12%, más los votos blancos, que son alrededor del 20-21%, corresponden alrededor precisamente de un 35%, que es la base social más dura y más importante del movimiento al socialismo tradicional o histórico. Por tanto, esto podrá tener su correlato en las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones indígenas, y todavía falta ver cómo se rearticulan estas fuerzas sociales, sindicales, comunitarias, los movimientos sociales, para ver qué perspectiva tiene la recuperación del proyecto de la revolución democrática y cultural, del proceso de cambio, ¿no? Ujú. Yo diría que quienes habían adelantado que ya era el fin definitivo del proyecto de los movimientos sociales en Bolivia se ha frustrado, ¿no? Porque en la posibilidad de que en una segunda vuelta estén Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, llevaba probablemente a esa posibilidad. Pero la emergencia de esta tercera fuerza, ¿no?, que tiene un fuerte respaldo de estos sectores que antes votaban por el movimiento al socialismo, yo creo que es una señal político electoral de que estas fuerzas y esta dinámica que han impuesto va a mantenerse y probablemente ya en el proceso futuro van a irse manifestando de una manera más orgánica. Y no creo que personalmente que sea el cierre definitivo de un ciclo político, económico, social y cultural en Bolivia. Eduardo, ¿y cómo es esperable la relación con Estados Unidos y con China, dependiendo si gana Paz o Quiroga? Yo creo que es muy claro. La propuesta de Quiroga definitivamente es una propuesta similar a la de Bolsonaro, de Milei, de Kast, ¿no? Y que se alinea totalmente a la política norteamericana, a la política también totalmente reaccionaria y conservadora de Trump y de la ultraderecha eh, norteamericana, ¿no? En tanto que creo que van a haber mayores matices con Rodrigo Paz, ¿no? Yo creo que él va a tener una visión mucho más amplia, ¿no? No creo que apueste todas sus cartas a someterse a la política de los Estados Unidos. Yo creo que va a abrir un conjunto de relaciones con la Unión Europea, con Europa,
y muy probablemente con China y con la propia Rusia, que tienen en Bolivia varios proyectos económicos y varias inversiones que las han ido haciendo en los últimos años. ¿Y qué desafíos tendrá quien se convierta en el próximo presidente de Bolivia? Bueno, todavía esperando esta segunda vuelta, yo creo que la crisis económica actual que se vive en Bolivia va a ser el primer desafío. Y el modo como se enfrente esta crisis va a ser ya una primera señal de si va a ser la vía de shock, la vía de Milei, ¿no? La vía de destrozar a todos los derechos sociales, todas las políticas sociales y de responsabilidad del Estado, ¿no? Van a ser resquebrajadas, o por el contrario, manteniendo políticas sociales mínimamente equilibradas, puedan encontrarse formas de salida a esta crisis que vive el país. Yo creo que ese es el principal desafío y las líneas posibles de su resolución. Eduardo Paz Rada, sociólogo boliviano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias, Enfoques. Enfoque. A ustedes les decimos que ya es momento de despedirnos, consultarlos qué creen ustedes que pasará en Bolivia en esta segunda vuelta electoral. Suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.